Hola, hola chicas, bienvenidas a un tutorial más, chicos y chicas. En esta ocasión vamos a realizar a Isabela Madrigal. Esta es la que vamos a hacer, como me quedó a mí el patrón que yo inventé. También en el canal y aquí en la caja de información les dejo los links si no han realizado a Luisa Madrigal y a Mirabel Madrigal. Aquí en el canal están, ahí también en la caja de información les dejo los links, los enlaces para que la puedan ir a mirar. En esta ocasión vamos a realizar a Isabela, me la pidieron mucho, entonces acá les dejo el tutorial. Ella mide 37 centímetros. 37 centímetros, acá en la caja de información les dejo la lista de materiales, la cantidad de los colores, de cada uno de los colores para que la realicen. Vamos a dar inicio con este tutorial. Hola chicas, vamos a comenzar nuestra segunda parte, nuestra parte número 2 de nuestra muñequita Isabela Madrigal. En este tutorial, en la parte 2, vamos a realizar el cabello y ya les indico qué más vamos a hacerle. Si no has visto la primera parte, que es donde realizamos el vestido y los accesorios, te invito a que lo hagas. Aquí está el enlace, por acá les va a aparecer, y en la caja de información también encuentran el link para que vayan y realicen el vestido. También ahí en la caja de información les dejo el link del cuerpo, que es exactamente el mismo de Mirabel Madrigal, con el que realizamos pues a Isabela. Solamente le debes cambiar un tono un poquito más oscuro de piel, pero el resto es exactamente igual. Vamos a comenzar con hacerle unas pequeñas orejitas a nuestra amiga Isabela Madrigal, porque en esta ocasión sí lleva un detalle muy especial, que es un aretico y las orejitas se le alcanzan a ver detrás de, pues ahí en el cabello, en el peinado que le vamos a hacer. Entonces vamos a tomar el mismo color de piel con el que hiciste el cuerpo y vamos a hacer un anillo mágico. Las orejitas son algo muy sencillo, muy simple. Y en el anillo mágico hacemos una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadeneta, sacamos la hebra para coser y cerramos el anillo mágico. No lo vayas a cerrar con punto deslizado, sino lo cerramos jalando la hebra. Y así ya nos queda nuestra primera orejita. Vamos a coserla de esta manera a la cabeza. Hacemos otra exactamente igual para que sean dos. Y listo, vamos a pasar al cabello. Vamos a escoger un color café oscurito. Yo en mi caso escogí este, es un poco oscurito, para que resalte en el cuerpo de nuestra muñeca Isabela, porque Isabela es oscurita, entonces para que resalte escogí uno más oscurito todavía. Y vamos a comenzar con un anillo mágico. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso necesito que me presten mucha atención a las indicaciones porque el color es un poco difícil de diferenciar en la cámara. Entonces, con las indicaciones se van guiando. Vamos a cerrar bien el anillo mágico. En este caso si hacemos punto deslizado en el primer punto. Y vamos ahora a hacer aumento en todos los puntos. O sea, vamos a terminar con 12 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Listo, chicas. Ahora en nuestra siguiente ronda vamos a trabajar un punto y un aumento. Y eso es lo que vamos a repetir toda la ronda. Un punto y un aumento. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a terminar ahí esa ronda con 18 puntos. Luego vamos a tejer 51 cadenetas. 51 cadenetas y vamos a realizar y a devolvernos desde la segunda cadeneta
vamos a hacer 50 puntos media vareta. Vamos a trabajar el cabello y las tiras del cabello de media vareta. Entonces vamos a hacer 50 medias varetas devolviéndonos y cuando lleguemos al círculo vamos a saltarnos el siguiente punto y en el siguiente, tomando solo la hebra delantera, vamos a hacer punto deslizado. Y repetimos el mismo procedimiento, 51 cadenetas, las 50 medias varetas y cuando lleguemos saltamos un punto y en el siguiente tomando solo hebra delantera hacemos punto deslizado. Van a salir aproximadamente unas 8 tiras y cuando terminen pasamos a hacer la siguiente ronda. Bueno chicas, ya terminé las tiras de esa ronda y ahora vamos a hacer la siguiente ronda tomando la hebra trasera, la que nos quedó por detrás de los puntos, la que dejamos suelta. Por ahí vamos a hacer una ronda de aumentos que va a ser 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Vamos a ir tomando esas hebras de atrás. Y repetimos eso toda la ronda, 2 puntos y un aumento. Cuando hayan terminado esa ronda van a hacer otra que va a ser 3 puntos y un aumento. Y volvemos a hacer las tiras tomando solo la hebra delantera de esa ronda de 51 cadenetas cada tira. Exactamente lo mismo, saltamos un punto en la base y volvemos y repetimos las tiras. Vamos a hacer esa y volvemos y repetimos lo mismo. Tomando la hebra trasera que nos queda, vamos a hacer 4 puntos, un aumento. Repetimos y hacemos otra ronda de 5 puntos, un aumento. Repetimos y en la última hacemos otra tira, son 3 rondas de tiras. En la última hacemos otra ronda de tiras de cabello de exactamente la misma cantidad de cadenetas. Vamos a hacer esa repetición y les muestro cómo es el resultado de todas las tiras de cabello. ¿Listo? Bueno chicas, hemos terminado nuestro cabello. Espero hayan seguido las indicaciones que les di, queda bastante abundante. Nuestras tiras, a diferencia de nuestra amiga Mirabel Madrigal, las hicimos de media vareta. Por eso queda más abundante y mucho más largo porque hacemos 51 cadenetas. Cuando lo hayamos terminado, cortamos la hebra y dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza. Yo coso siempre la última ronda. A nuestra cabecita le ponemos nuestra florecita a un costado para que se vea bien linda. Y voy a empalmarla toda, a esconder hebras de los vestidos y se las muestro ya terminada. ¿Listo? Bueno, mis chicas y chicos, así quedó nuestra Isabela Madrigal en versión amigurumi. Así nos quedó. Los detallitos les voy a dar unas recomendaciones. Las florecitas las coloqué así. Ustedes le pueden rellenar esta parte de muchas florecitas o de bordado, como ustedes lo quieran hacer, es su creatividad. Acá le pusimos lo mismo que a Mirabel Madrigal, los cordoncitos con hilo negro, los zapatos. El cabello solo le cosí la última ronda que realizamos. ¿Listo? El resto le peinamos bien hermoso el cabello, se lo alisamos así con los deditos para que no se nos enchurque tanto. Ella solo lo tiene onduladito al final. Le pusimos la florecita aquí en el cabello teniendo algunas tiras de cabello, agarrándolas para que quede esta orejita libre y destapada como en la foto. La orejita le puse una perlita como areticos. Son pues accesorios que le coloqué. También le cosí el vestido por detrás, yo lo cosí, ustedes lo pueden hacer dejándole los ojales para los botones, ¿listo? El bordado de los ojitos, solamente le hice 2 lineecitas de cejas, le puse una lineecita blanca, 2 lineecitas acá atravesando encima del ojo y 2 lineecitas hacia arriba estilo pestañas. La naricita viene en el centro de nuestros ojos y la boquita desde el centro de la nariz hacia un costado le hicimos la boquita. Eso es todo, mis chicas.
voy a tomarles las fotos y espero, chicas, que todas las que la realicen y hayan realizado a toda la colección de hermanas Madrigal, que tenemos ya a Luisa, a Mirabel, ahora tenemos ya a Isabela. Espero que me compartan sus fotos para ponerlas así, compartirlas con todas, ser muchas las que estemos tejiendo esta colección para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, para nosotras mismas como colección, paraditas encima de una repisa, se ven divinas, espectaculares. También les quiero decir al finalizar del video cuánto me mide. Siempre les cuento cuánto mide. En este caso ella mide 37 centímetros. Nos quedó un poquito más grande que Mirabel porque el cabello es un poco más abundante. 37 centímetros. Si tienen preguntas, chicas, acá en la caja de información, en los comentarios, escríbanme en las preguntas que tengan. También si quieren que les realice un video del bordado del rostro, como se los hice con Mirabel, también lo podemos hacer. Y espero sus foticos, chicas. Mis redes sociales están acá en la caja de información, Instagram, Facebook. Me pueden enviar sus fotos, compartirlas conmigo, etiquetarme también como autora del patrón. También compartir el video en sus redes, en Facebook, en los grupos de crocheteras que tengan. Compartir el video para que podamos crecer en esto del canal y poder continuar haciendo más videos. ¿Listo, chicas? Espero les guste, la realicen con mucho amor y nos vemos en el siguiente tutorial.